todos, buenas tardes a todas y a todos a este encuentro, a esta charla que, bueno, a mí me parece tan especial y tan importante, ¿no? Con este nombre, las narrativas de las migraciones, y con estas dos acompañantes de lujo absoluto para todas nosotras hoy, que son, bueno, Lula, supongo, bueno, no sé si la conocéis todos, pero ella es la directora de la Fundación Por Causa, que organiza este evento junto con la Caixa, con Caixa Forum, creo que es el cómplice. Y también es la artífice de este proyecto tan, yo creo que tan increíble, ¿no? Uno de esos proyectos que hacen del mundo un lugar mejor. Por eso digo que hoy esta charla es importante, porque va a ser transformadora y porque todos los que salgamos hoy de aquí creo que nos vamos a ir con deberes importantes. Y estamos también con Eileen, a ver si lo pronuncio bien, Truax, sí, lo pronuncio bien. Ella es periodista, también ha dirigido el Congreso de Periodismo de Migraciones. Y bueno, las dos llevan años en la pelea y en la pasión, que me gusta más que la pelea, de encontrar nuevas formas de contarnos y de contar eso que llamamos migraciones o migrantes. Y os voy a preguntar a las dos dos preguntas medio fáciles. Podéis responder a la que prefiráis, si no queréis a las dos. Y la primera es, bueno, ¿qué es ser migrante? Y la segunda es si sois migrantes o al revés, como queráis. Que empiece Eileen mejor. Empiezo yo. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, a la Caixa por la invitación. Es un gusto siempre, además, compartir escenario con Lula Rodríguez, la directora de Por Causa, y efectivamente artífice de un montón de cosas buenas que pasan en el mundo del periodismo de migraciones. Yo soy migrante por partida doble, originalmente soy de México. Viví 18 años en Estados Unidos y llevo dos años viviendo en España. Pero esta pregunta se puede responder también con este cliché de todos somos migrantes, que no por ser un cliché es falso, ¿no? Es correcto que todos somos migrantes, porque la gran mayoría de nosotros nos hemos movido, si no internacionalmente, sí, tal vez de una ciudad a otra, de un pequeño pueblo a otro, de un lugar al otro, por motivos diversos, ¿no? Porque estudias, porque trabajas, porque el dinero, porque tienes que salvar la vida. Pero hay una serie de razones. Y cuando vamos viéndolas y desgranándolas, finalmente todos hemos tenido una razón o una motivación para desplazarnos, para movernos. Y en ese sentido, bueno, cuando decías qué es ser migrante o qué es ser migración, pues yo te diría que es básicamente ser vivo, ¿no? Porque es estar vivo, porque una persona que está viva naturalmente va a tener la inquietud de buscar algo más, de buscar estar mejor, de buscar lo que es diferente, y finalmente ese es un derecho que todos tenemos. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en el modelo francés, viviendo en la ciudad en la que había nacido. Y eso me ha permitido viajar y vivir y trabajar en otros sitios. Y siento un enorme desapego por la pertenencia al lugar. O sea, yo nací en el País Vasco, mis padres siguen ahí. Voy a Madrid, tengo shock cultural. De Madrid me voy a Bruselas, tengo shock cultural. Vuelvo de Bruselas, tengo shock cultural. Entonces, al final, no sé, creo que sí, que efectivamente el migrante es cualquier persona, según la definición más plana que hay de migrante, es cualquier persona que se mueva de un sitio a otro. No viene determinada por el espacio geográfico del movimiento. A mí me hace mucha gracia cuando hablas de narrativas y hablas de migrantes, cómo intentas asignarle al migrante una característica. O sea, el migrante no es nada, el migrante es una persona
Es una persona que ahí sí que puede tener características que le asimilen con otras personas, pero compartir el hecho de emigrar no te hace ni más vulnerable, ni más fuerte, ni más por defecto. Es absolutamente, y creo que eso es uno de los grandes problemas de las narrativas, buscar generar un grupo que está definido por otro hecho que no sea el mero hecho de moverse de un sitio a otro. Eso es el migrante. El resto, no. Claro, yo de hecho hacía esta pregunta porque yo creo, estoy bastante segura, incluso científicamente segura, que el mundo es como nos lo imaginamos. Y por eso decía que esta charla será tan importante, porque si nos lo imaginamos un poco distinto de cómo empezamos, el mundo va a ser así para nosotros y nosotras que estamos hoy aquí, ¿no? En realidad nos enamoramos como nos lo imaginamos, por eso los jóvenes se enamoran ahora distinto que sus padres, o yo me enamoré distinto que mi abuela, y también los migrantes o las personas migrantes son como nos las imaginamos. Yo diría incluso más. Yo me he apuntado aquí algunas cosas como, claro, ¿qué migraciones he hecho yo? ¿Qué transiciones? Me gusta más casi la palabra transitar, ¿no? ¿O qué fronteras he atravesado yo? Y ahí me valen desde la frontera de la heterosexualidad a la frontera del género, la frontera de la maternidad, la frontera del trabajo, la frontera de la ciudad. De hecho, creo que lo que nos define como seres humanos es ser seres en transición. Y imaginarnos así, imaginarnos a los demás así, creo que cambia de pronto mucho el concepto que podemos tener entre lo que se mueve y lo que no, ¿no? La idea que vosotras tenéis muy, muy incorporada, creo que no se lee así socialmente, ¿no? Creo que hay, no sé qué pensáis de esto, pero como una idea que podemos compartir aquí de transición y otra de un intento de sociedades estáticas, grupos estáticos, de poder meter dentro de un territorio, dentro de un muro, dentro de una ciudad, dentro de un género, dentro de una ideología, que a lo mejor está recorriendo un poco la narrativa actual. Bueno, yo lo que pienso es que el ser humano, o sea, la desnaturalización siempre hay detrás de ella una voluntad de control. De hecho, nosotros en Por Causa, una de las cosas que hemos intentado entender es cómo nos encontramos todas para entender qué somos capaces de absorber como información o como cuentos, ¿no? Porque al final lo que hacemos a través del periodismo son contar cuentos, es contar historias, es transmitir información que nos ayude a entender dónde nos encontramos y a construir esa imagen de la que tú hablabas, ¿no? El tener límites a la hora de ser capaces de absorber información te hace muchísimo más controlable. En la Edad Media es cuando empiezan a hablar de la música y de la unión entre personas que bailan como algo negativo. Coincide con un momento en que los señores feudales no tienen capacidad de controlar a las comunidades porque no controlan los ejércitos. Entonces, siempre hay una voluntad de control en la normatización. ¿Qué sucede con el tema de la migración? Que siendo una cosa inherente al ser humano, el migrante en un sitio no vota, o difícilmente vota. Y eso es un problema muy grande, porque gran parte siempre hablan de los medios y supongo que acabaremos entrando en ese espacio y aquí Eileen tiene muchísimo que aportar, pero gran parte del problema que, por ejemplo, tenemos en España con cómo se habla de la migración viene concretamente de un espacio que es el espacio de debate político. Claro, el migrante no es un votante y puedes crear un objeto de odio, que el odio no nos damos cuenta, pero es una argamasa de la unión. Es decir, hay dos formas de unirse. Te puedes unir a través del amor o te puedes unir odiando una tercera cosa. Y entonces, como tú y yo odiamos lo mismo, somos amigos. ¿Podemos no compartir nada más? El odio
está funcionando ahora por eso. Entonces, bueno, resulta muy conveniente tener un objeto de odio tan fácil que encima no vota. Creo esta es una reflexión. Sí. Claro, yo quería empezar por esta parte más grande porque justamente cuando vamos a llegar ya a los medios y a cómo nos contamos, pero parecería que pudiera haber, también como escritora, ¿no? Tú llegas a, venga, pizarra en blanco, tenemos esta charla, vamos a ver cómo funcionan los relatos de las migraciones. Vale, ya os digo, error. No funcionan así los relatos. No, porque la pizarra no está en blanco. Este es un pequeño problema. Hay un montón de relato inconsciente en todos los que están al otro lado, en todos los que nos van a leer. Si en ese relato ya se entiende cierta idea del territorio, si ya se entiende cierta idea estática de quién es una persona y hacia dónde puede o no transitar, si ya se entiende cierto individualismo, que supongo que os suene de la vida contemporánea, si ya se entiende cierta idea del éxito, y ahí te dicen, bueno, muy bien, ¿y ahora? Venga, haz un relato de las migraciones o casi de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, llegaremos a... No es que me esté desviando, llegaremos a lo concreto, pero realmente, ¿cómo puede en los medios, cómo puede en nuestra vida colocarse cualquier relato de lo mestizo o de las migraciones o del tránsito en un contexto donde hay una narrativa base que es como que cimenta todo el pensamiento centrada en el individualismo, el yo, el cada uno, como... Y quería... ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cómo se hace? O sea, que llegas, porque... ¿Cómo hablas en periodismo? ¿Cómo hablas tú? Ese pequeño detalle, vale. Claro, bueno, hostil, podría no parecer hostil, o sea, quiero decir, ¿cómo no está en blanco la pizarra? Perfecto. Lo que pasa es que estás haciendo la pregunta de los 60.000 euros, ¿no? Quien Bueno. lo sepa, le damos 60.000 euros y nos vamos todos a casa. Hay una cuestión, creo que lo primero que tenemos que entender es que estas construcciones, y Lula ahora lo decía, y creo que es el punto de partida de todo, ¿no? Las construcciones narrativas, las construcciones de discurso tradicionalmente han sido construidas desde el poder, desde las personas que están en el poder, porque la divulgación de información siempre ha sido, hasta hace muy poco tiempo, había sido vertical, es decir, había pocas personas que tenían la información y había pocas personas que tenían los mecanismos o las herramientas para transmitirla. Entonces, quien tiene la información y quien tiene el poder de transmitir, tiene el control del discurso y tiene el control de la narrativa. Desde luego, hoy tenemos un abanico bastante más amplio de posibilidades para obtener esa información. De cualquier manera, hay gente produciéndola, ¿no? Podemos producirla nosotros también, se hace ahí, los costarricenses tienen una frase que es arroz con mango, ¿no? O sea, hay un arroz con mango que unos ponen un dato, otros, esto es mentira, esto es falso, esto es esto. Pero finalmente hay una serie de referentes que tenemos en el disco duro, ¿no? Como estas pequeñas fotografías cuando hablamos de términos específicos. Un ejercicio que me gusta poner y les invito a todos a que lo hagamos en este momento. Quiero, por favor, que imaginen a un inmigrante sudamericano que está viviendo en Europa. ¿Ya? ¿Lo tienen en la cabeza? ¿Tienen su fotografía? Yo tengo la foto de Leo Messi. ¿Ustedes a quién tienen? Seguro que no. Ese es un ejercicio súper básico para que veamos como nosotros mismos que somos progres, demócratas, que queremos, porque asumo eso porque ustedes están aquí hoy, ¿no? Pero nosotros tenemos visiones sesgadas, interpretaciones sesgadas. Este punto del que dices que partimos tiene ya una carga simbólica, tiene una carga de representaciones y a partir de ahí construimos las realidades. Entonces, creo que en este momento, con tantas herramientas y tantos recursos a la mano para poder tener información diversa,
mucha de esa responsabilidad recae en nosotros, en vernos a nosotros mismos, en cuestionar cuál es la pequeña fotografía que tengo aquí en mi cabeza de un migrante, de un delincuente, de un terrorista, de un médico, de una persona de éxito, ¿no? ¿Quiénes son? De un migrante y de un expat, porque atención, que cómo usamos la palabra expat en algunos países para referirnos a alguien como Messi. Los otros son migrantes, estos son expats, ¿no? Los que vienen con traje y corbata son expats, ¿no? Hay una serie de elementos que tenemos capacidad en este momento de la historia, fíjense, desde el medievo hasta ahora, y justo nos tocó este momento donde podemos usar Google, hacer TikTok, ¿no? Hablar con los otros para cuestionarnos, y lo más importante, para cuestionar el discurso que se sigue emitiendo desde el poder, porque del medievo hasta ahora no ha cambiado. Nos siguen presentando a los otros como un peligro, nos siguen atomizando como sociedad, porque si nos unimos, entonces el que tiene el poder ya no lo tiene. Siguen siendo los mismos mecanismos, pero hoy tenemos más recursos para cuestionar esto. Y sé que vamos ahora a lo de los medios de comunicación, pero algo que creo que es muy relevante decir es que el trabajo del político es hacer un discurso de político, que le permita seguir siendo político. Es los migrantes son malos, son terroristas, vienen a robarnos el trabajo. No, son buenos, sé que también hay políticos que dicen que son muy buenos. Bueno, pero son otros. unos que están allá. Pero el trabajo del comunicador y principalmente del periodista no es repetir ese discurso, es cuestionar ese discurso. Y lo que hemos visto es que con mucha frecuencia los periodistas repiten el discurso sin cuestionarlo. El discurso que nos llega a la televisión, al teléfono, al Twitter, es el discurso del político, repetido por el periodista. La oleada de inmigrantes, eso no se lo inventó el periodista, eso lo dijo el político, ¿no? Los inmigrantes terroristas, esta serie de cosas que podemos detallar más adelante. Si nosotros como sociedad aceptamos eso y no lo cuestionamos, estamos renunciando a nuestro derecho a tener información de calidad. Y es un derecho inalienable del cual además depende la preservación de la democracia. Entonces, a continuación seguiremos hablando mal de los políticos y también de algunos periodistas. Pero nosotros tenemos la posibilidad de revertir eso. Oye, ¿sabes qué? Que cuando estabas hablando me he acordado, un momento, es que esto es muy gracioso. Tuve una conversación con Martín Caparrós. No sé si ustedes conocen a Martín Caparrós, es un escritor argentino. Es muy grande y tiene un bigote, así, que da la vuelta. Y entonces Martín me decía, estoy muy contento porque ahora los argentinos somos migrantes top. Claro, porque ya no les ves a los argentinos como, dice, el migrante va como subiendo escalafones, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en migrante, no piensas en un señor de 1,85 m con bigote girado. Claro, claro. Bueno, y con Messi, ¿qué quieres? Pues ya estamos, ¿no? El migrante top. Es lo que te digo. Y luego, sobre cómo hacer periodismo, a mí me gustaría añadir también a lo que ha dicho Eileen. Nosotros en Por Causa tenemos una metodología, ¿no? Pero una de las primeras cosas que hicimos fue preguntarnos de qué nos estaba hablando. Claro, es que... Y nos hicimos esa pregunta de, vale, muy bien, la migración, ¿qué es? Pues, ¿y de qué nos está hablando? Y nos salió industria del control migratorio, ¿no? Que la industria del control migratorio es, vale, sabemos quién pierde en la frontera, pero para que toda esta gente pierda y dé igual, alguien tiene que estar ganando. ¿Quién está ganando? Y descubrimos que hay una industria vinculada a la gestión de los espacios fronterizos que es muy rentable, que genera muchos millones de euros. Y os recomiendo que leáis Fronteras S.A., ¿verdad? Que nos acaban de dar un premio por ese reportaje, Fronteras S.A. Lo hicimos con El Confidencial. Pero... Claro, justamente quería hablar de eso, ¿no? Del trabajo de Por Causa, porque decía Eileen, bueno, ahora ya estaría. O sea, si siguen triunfando otras narrativas, pues prácticamente será o porque somos tontos, o porque nos engañan, o porque somos muy borregos, porque tenemos una tecnología en las manos, en el bolsillo del pantalón, todos aquí, que es tecnología militar, que tiene un poder como nunca habíamos pensado llevar en el bolsillo. Entonces, si el mundo es tal y como lo imaginamos, si tenemos un móvil en el bolsillo, más o menos estaría todo listo. Claro, ahí es donde entra el trabajo de Por Causa, porque lo de imaginarse el mundo de una forma
no es tan unicornio y gaseosa como puede parecer. Requiere conocimiento e investigación, porque ¿cómo puedo yo saber que hay alguien que se beneficia de lo que está? Eso uno no se lo imagina. Las narrativas de la migración requieren pensamiento previo, requieren una concepción del mundo. Y ahí es donde creo que es muy interesante, antes de llegar a los medios que están, yo soy periodista, en una rueda, o sea, ahí no están, la verdad, pensando el mundo, es que no da mucho tiempo, o sea, no es la universidad una redacción, también hay un frenesí que no os podéis imaginar. Entonces, ¿cómo? Con un mundo acelerado como el que tenemos, con unas narrativas muy instaladas, puedes, desde el cole hasta el trabajo, puede uno coger y decir, ah, perfecto, ahora yo voy a pensar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es vuestro trabajo para llegar desde un punto científico, que ahora veremos, antes si queréis de pasar más a los medios, llegar a esta conclusión de, bueno, debemos cambiar hacia unas narrativas del amor, ¿no? Bueno, es que por causa tenemos, os lo recomiendo también, puestos a recomendar, sacad los lápices, porque ¿cómo era esto? Vamos a salir todos renovados. Claro. Vale, después de Fronteras S.A., de los mismos autores, Narrativas del amor. Las Narrativas del amor es un informe que sacamos, el tercer informe de una serie sobre narrativas migratorias. Esta señora y yo llevamos, desde que nos conocemos, hablando de narrativas migratorias. Es muy interesante porque ella es una reconocida migrante y yo soy una migrante un poco de pacotilla, con esto de que no tengo la internacionalidad. Pero es lo que dice Nuria. Nosotros hubo un momento en el que todas las personas que trabajamos sobre temas migratorios nos empezamos a plantear que por qué no se estaban consumiendo los relatos o por qué no se cambiaba la percepción a través de nuestros relatos, en qué estábamos fallando. Tienes una sensación como de fracaso, ¿no? Y Nuria, a mí me encanta la palabra unicornio. Pues que te sientes un poco unicornio, de verdad. Sientes un poco que estás haciendo un trabajo, escribes tu columna yo escribo mi columna todas las semanas, Eileen escribe reportajes en todos los medios de comunicación del mundo, porque además escribe perfectamente tanto en castellano como en inglés, y de repente te das cuenta de que da la sensación de que tu trabajo no trasciende, ¿no? Empezamos a buscar las razones, en lugar de flagelarnos, pensamos a ver qué es lo que es la gente capaz de leer, o de absorber, o de consumir. Y ahí entramos en toda esta especie de análisis más antropológico y sociológico de cómo nos encontramos las personas, qué estamos viviendo. Pues llevamos desde el año 2001 viviendo una serie de crisis consecutivas que se van entrelazando las unas con las otras, y cada vez que hay una crisis caemos, sufrimos, nos levantamos, ¿no? Y nos rehacemos y viene otra crisis. Entonces me diréis, ¿qué crisis? Pues en el 2001 lo marcamos por el 11 de septiembre, ¿no? 2008 la crisis económica. ¿Queréis que siga? Terrorismo, COVID. Ya el COVID ha sido como, venga, a más. Si mañana nos dicen, se va a acabar el mundo porque viene un asteroide, vale, no importa, está bien, me tengo que quedar en casa o me pongo una mascarilla, ¿no? ¿Qué hago, no? En este marco yo creo que las personas necesitamos historias que nos hagan creer que un cambio es posible, que nos hagan volver a creer en nuestra humanidad, porque nos están retratando de una forma en la que yo creo que una forma que no nos representa. Los discursos de odio no nos representan. Somos sociedades muchísimo más, el ser humano es muchísimo más resiliente y muchísimo más bondadoso y más interesante. Ese es un poco el marco de trabajo de Por Causa. En otro lado también está el hecho de que todas las historias que tú cuentes tienen muchos ángulos. Y aquí, por ejemplo, Eileen yo creo que tiene mucho que aportar porque ella lleva narrando las migraciones desde unas perspectivas completamente diferentes, ¿no? O sea, cuando escribes tu libro de We Build That Wall, va un poco por ahí, ¿no? El dejar de ver el proceso del migrante como solo el que atraviesa la frontera. Si el migrante lo que realmente, donde pasa más tiempo es después de atravesar la frontera, que es donde empieza su vida. ¿Y cuántas historias han leído las personas que están aquí? Venga, vamos a hacer un ejercicio sociológico. ¿Cuántas han leído historias de cayucos que se hunden en el mar? Que levanten la mano. Toda la sala. ¿Cuántas personas han leído historias de Maripili que llegó
hace 20 años de América Latina y tiene una vida completamente normal. Que levanten la mano. Ah, también ha leído. No, proporcionalmente 6 sobre el total. Claro, pero ¿Con qué frecuencia? hay una cosa muy interesante en esto que estás contando y sobre la que a mí me gustaría que reflexionáramos hoy, que es que en cualquier narrativa, esto puede parecer básico, pero se nos olvida, hay un mensaje, hay un emisor y hay un receptor. Creo que eso es lo que habéis trabajado muy bien, no tanto a la hora de pensar que quién es migrante y las narrativas de la migración sobre qué personas, sino quién está leyendo esto. Entonces, si quien está leyendo esto es una persona muy asustada, que lee relatos de riesgo desde 2002 que escribió Ulrich Beck, La sociedad de riesgo, y no ha ido a menos, si siente peligro inminente sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su hipoteca, sobre su pareja, si vive en un relato distópico permanente, claro, todo ese relato bursátil, de crisis, de competencia, de éxito, de LinkedIn, ¿os parecerá que LinkedIn no es un espacio que afecte a las narrativas de la migración? Absolutamente yes, absolutamente sí, porque tenemos un relato lineal, o sea, el receptor que lee estos relatos le están primero preparando para estar muy, muy asustado y defender muchísimo lo suyo, que no se sabe lo que es, y si puede ser el pasado mejor, y estar ya de entrada aterrado. Y ya a partir de ahí es donde cualquier relato está enganchando con un receptor que de pronto lo tenemos en un lugar que no queríamos. Entonces es donde empiezan las narrativas de la migración. No solo es en los relatos que atañen directamente a estas personas o a sus historias, es que se va construyendo en nosotras y en nosotros, yo creo, un relato de rechazo al otro y un relato de la otredad y el que viene, que es individualista, triste y racista, creo. Sí, pero no creo que se construya en nosotros. Yo creo que eso es lo que nos quieren vender, ¿no? Y eso es lo que nos dan de comer todos los días con la intención de que lo traguemos y lo absorbamos. Sin embargo, a mí me parece que también tenemos una sociedad que sigue siendo muy consciente de quién es. Es decir, tú me estás diciendo que el otro, ese otro que no es yo, ¿no? Que no es nosotros, que es ellos, representa un peligro, puede quitarme el trabajo, puede poner una bomba, puede... El otro. Pero yo tengo muchos años haciendo migración, más de 20 años haciendo periodismo de migraciones. Empezaste con 5. Sí. y lo que he descubierto es que las personas, lo primero y lo más importante, la gente no odia, ¿no? La mayoría de la gente no odia. La xenofobia significa el miedo al otro, el miedo a lo ajeno, el miedo al otro, pero es miedo, no es odio. Y el miedo se cura con información, el miedo se cura conociendo. Las personas que pueden tener ideas xenófobas, en general, en mi experiencia, ocurre porque no tienen toda la información, porque no tienen el conocimiento. Pero una vez que tú empiezas a dar esa información y a explicar, sí, esta persona vino, pero vino porque en casa tenía esta situación, fíjate que tiene 2 niños. ¿Cómo 2 niños? Sí, ¿dónde están los niños? Bueno, una vez que empiezas a tener la información, cambia la percepción que tienes independientemente de lo que te estén alimentando, porque empiezas a crear esta noción de nosotros. ¿Vosotros tenéis esta sensación? Eso me interesa un montón, es optimista. O sea, diríais que... Bueno, deja terminar de decirte esto, pero sí, la respuesta es sí. Optimistas a tope. El asunto es este. Gran parte, hablando específicamente de migraciones, pero esto también se aplica a muchos otros discursos, ¿no? El discurso contra las comunidades LGBTI, hay muchos otros discursos, ¿no? Que te tratan de poner al otro como un peligro. Pero específicamente en el tema de migración, usualmente nos presentan al otro porque el otro es el que viene en el cayuco, viene en el fondo de un camión, viene en un avión cargado de dinamita, viene y nos va a hacer cosas. Si ustedes ponen ahora mismo en Google migrante,
y le ponen imágenes, van a ver un montón de fotos de esto, de personas en un bote, caminando en el desierto, subidos en un tren, en tránsito. Por supuesto, son el otro, no están aquí, no son nosotros. Sin embargo, nosotros, todos, ¿no?, aquí, tenemos contacto con nuestros migrantes todos los días. Lo voy a poner en el lenguaje coloquial en que se habla aquí en España. Si te cerraron ya el supermercado y se acabó la cerveza, ¿qué haces? Corres al paqui, porque está abierto. Vas, compras lo que tienes que comprar y luego necesitas vasos desechables. Pasas al chino, y regresas. Y si ya no hay nada para comer, el de los kebabs segurito está abierto, aunque sean las 11 de la noche, chin, chin, chun, chan, chan. Y tú jamás piensas que estas personas son un migrante peligroso que viene y te va a poner una bomba y no sé qué. Muy probablemente los hijos van a la escuela con tus hijos, todos caminan por la misma acera todos los días y son los vecinos. Y si un día yo vengo y te digo, en este momento nos vamos a llevar a todas las personas que vinieron de Pakistán, tú vas a decir, oye, pero el nombre que quieras, él no, porque, a ver, no, pero es que él es vecino, o sea, no es un pakistaní que viene, él es el vecino, él es el que está aquí. Él es el que me fía, ¿no? Y yo le paso y le pago después. Es decir, se han empeñado en vendernos la idea de que el migrante, de que el otro, es el que viene. Pero una vez que está aquí, ya no es migrante. Y ya no es el otro, ¿no? Me voy a poner una cara de no me lo creo. Pero yo estoy de acuerdo con Eileen. No, es nosotros que trabajamos mucho... Trabajamos mucho eso. Si nosotros vamos con el señor del paqui, si vamos con el señor del chino y nos ponemos a conversar con él, y entendemos por qué vino hace 10, hace 15, hace 20 años, es mucho más fácil entender al señor de Pakistán o al señor de China o al señor de donde sea que está viniendo ahora. No lo podemos entender mientras no haya llegado aquí. No lo conocemos, no sabemos quién es. Pero sí conocemos las historias, conocemos las motivaciones y tenemos una comunidad. Somos nosotros. En la medida en que entendamos que nosotros somos inmigrantes, somos LGBTI, que es posible ser inmigrante y español, porque probablemente si este señor que llegó de China hace 20 años, lleva los 20 años aquí, tiene un pasaporte español, sus hijos son españoles, hablarán catalán o con la C y la Z, ¿no? Y de todas maneras es una familia migrante. Es posible ser las dos cosas y es una riqueza, es un activo. Esa es la forma en que nosotros creemos que se deben de contrarrestar las narrativas de odio, no cuestionando el odio, sino poniendo estas narrativas de amor que solamente significan narrativas de comunidad, narrativas de nosotros, en la mesa. Y decir, existe esto también. Mira, y para acabar de la puntilla, si yo recuerdo cuando en el Reino Unido empezaron a meter en las series de televisión en las que contaban las vidas de los barrios diversidad fenotípica. Claro. Y diversidad cultural. Y de repente entonces empiezas a admirar a personajes que están en las series de televisión. O sea, si en aquí no hay quien viva, hubiese diversidad, sería extremadamente positivo, porque al final es esa cercanía y ese... Bueno, sí, desgraciadamente sí que hay inmigrantes, pero están absolutamente ridiculizados en Aquí no hay quien viva. Ah, o sea, bueno, que es que eso... no veo Aquí no hay quien viva. No, lo quiero decir... retiro, no lo he dicho. No, que hay veces que aparecen, claro, y cómo aparecen. Lo que quería decir es como... Claro, o sea, yo me sumo a esta narrativa, pero creo, bueno, pregunto aquí, por ejemplo, yo es que creo que somos sociedades todavía profundamente racistas y no pasa nada, no lo digo, no creo que sea falta de optimismo, también creo que somos sociedades patriarcales y creo que todo va bien y que la igualdad y que a tope. Y clasistas. Pero creo que es muy difícil, por ejemplo, hacer una narrativa feminista, claro. Es que tienes que empezar a deconstruir. Entonces, yo creo que todos somos racistas, parto de esta, culturalmente racistas. Es que a mí hasta cuando alguien me dice voy al chino, o sea, ya me parece una expresión racista, quiero decir. Nadie me dice voy al bazar. Y que una persona sea... o sea, quiero decir, no sé si os consideráis o no, pero ¿quién aquí cree que tiene una educación racista? No voy a decir que sea racista, que es más duro, pero una educación claramente racista. Y yo creo que
O sea, es que hemos vivido, o sea, no sé, ¿quién ha visto El Príncipe de Bel-Air? Quiero decir que hemos vivido con relatos y relatos por todas partes. ¿Os acordáis, no? De Al Oeste, Filadelfia. Es decir, que eso todo va entrando. Es verdad que ahora empiezan a romperse, pero no es, de nuevo vuelvo a, no tenemos en blanco el encerado, para nada. Y hay gente que habla como de, no, claro, no, si yo... Sí, pero bueno, yo creo que cuando nosotros estamos hablando de esto es a través de nuestra experiencia, y Eileen lo dice y nosotros igual, nosotros hemos probado un montón de diferentes vías de hablar, para hablar de los procesos migratorios. Entonces, dentro de las vías hay una parte más técnica, como puede ser la industria del control migratorio, que es un tema muy importante porque es como hay un dinero que alimenta una praxis política de gestión de fronteras y no se plantean otras opciones que quizás serían mucho mejores porque hay dinero que está ahí. Y eso es un tema muy importante. Hay otro tema, por ejemplo, que es toda la migración laboral. Que, por cierto, toda la migración, incluido el refugio, es laboral. Es decir, la gente se mueve y quiere trabajar. La gente no se mueve para ir a buscar una bonanza sobrevenida. No, o sea, la gente quiere tener una vida mejor y quiere trabajar y quiere ser reconocida en esa... En el tema de lo que menciona Eileen, sí que es verdad que cuando las personas forman parte de nuestro entorno, esas personas quedan despojadas de su marco de migrante. Es decir, cuando alguien es cercano a ti, tú ya no ves a un migrante. Ese concepto solamente está asociado a algo que es lejano. Cuando es cercano, es tuyo y es tu familia, tu comunidad, aunque venga de otro sitio. Y creo que es un poco también, a eso se refería Eileen, y es verdad que nosotros cuando contamos historias, muchas veces contamos historias de diversidad a través, por ejemplo, de la cultura, que en la música se acepta la diversidad de una forma muy amplia. Voy a poner un ejemplo. ¿Quién piensa de dónde es Shakira? Nadie piensa de dónde es Shakira. ¿Sabes? Shakira es Shakira. Sudamericana viviendo en Europa. Ni siquiera. Pero en Barranquilla se baila así, sí. O sea, yo creo que Shakira no tiene, incluso Messi tampoco tiene, nadie piensa en... O sea, pero en temas culturales y musicales, el mestizaje de la música está absolutamente, ha penetrado de una forma, la canción del verano es una canción escrita por un señor de Canarias con un tipo argentino. Y está todo el mundo, o sea, y vale para un montonazo de audiencias, es decir, la música es muy mestiza, ¿no? Sí. Entonces, al final creo que es una cuestión de lo que yo comentaba al principio, es cómo consigues narrativas que naturalicen lo que es natural. Porque al final lo que está haciendo la narrativa actual es desvirtuar procesos absolutamente naturales. Me gusta mucho, esto me lo enseñó César Astudillo, que me encanta, es que me encanta, es una anecdotilla. A ver si levantamos alguna sonrisa en este auditorio. Hay un cómic que se llama Calvin and Hobbes. ¿Conocéis Calvin and Hobbes? Sí. Es un niño chiquitito que tiene un tigre de peluche. Maravilloso. Y ese niño tiene una relación con su tigre de peluche que a veces está vivo y con su madre. Y relata la vida de un niño pequeño con sus padres. Entonces, Calvin, esta viñeta es para expresar lo que es la ventana de Overton. ¿Quién sabe lo que es la ventana de Overton? Nadie. Bien, os va a encantar el concepto. La ventana de Overton lo explican así en Calvin and Hobbes. Mamá, ¿puedo tirarme desde el techo? No, Calvin, no te tires desde el techo. Mamá, ¿puedo beberme el veneno de las ratas? No, Calvin, no te bebas el veneno de las ratas. Mamá, ¿puedo comerme el fertilizante? Por Dios, hijo, no te comas el fertilizante. Mamá, ¿me puedo comer una galleta de chocolate? Buen intento, hijo. Esto es lo que están haciendo con nosotros en las narrativas en las que estamos. Nos llevan a, ¿me puedo tirar por el techo? ¿Me puedo comer el veneno? Y tú estás, no, por Dios, no, el veneno no, el techo no. La galleta de chocolate, cómete la galleta de chocolate, hombre. No quieres que se coma la galleta de chocolate. Pero como te has imaginado que se tiraba desde el tejado, dices, bueno, pues que se coma la galleta de chocolate. Eso es lo que están haciendo con nosotros narrativamente. Nos llevan a unos espacios y a unos debates que son inaceptables. Y estamos en ese marco del debate tan extremo que cuando de repente nos dicen, bueno, lo que proponemos es un cambio pequeñito, es un pasito para atrás pequeño. Dices, bueno, vale, si es un pasito para atrás pequeño, mientras no me quites... Y estamos aceptando un retroceso narrativo que luego se expresa en un hacer social.
Nuestra responsabilidad creando contenidos y creando información es evitar que eso suceda. Y es recordarnos a todas, a través de información de calidad y de relatos, cuál es lo que es natural. No desnaturalizar, no desvirtuar lo que somos como seres humanos. Creo que nosotras somos optimistas porque quizás hace 10 años nos asustamos mucho, ¿no? Cuando empezaron todo el tema del discurso de odio, Nuria. Pero tú ahora estás viendo cómo hay una respuesta social. Eso. Claro, digamos que tú también trabajas en un entorno que es extremadamente más... a lo mejor tienes un pulso social, no lo sé, ¿eh? Nosotros en el entorno en el que... No, porque ella, Nuria es una periodista que hace un periodismo duro en sitios complejos. Nosotros contamos muchas veces historias muy largas, que podemos tener un recorrido. Eileen hace un periodismo de análisis, pero de largo recorrido, tiene libros maravillosos que llevan años el producirlos. Nuestra Fronteras S.A. son... Pilar Orenes, por favor, Dios santo. Esto está grabado, esto queda para el streaming. Nosotros Fronteras S.A. tardamos 2 años en hacerlo, la investigación, en analizar los datos, o sea, es una barbaridad, entonces son cosas de muy largo recorrido. Sí, donde yo quería llegar es, vale, y ahora con estos cimientos que no eran, creo que era como, bueno, esto tenemos. Está muy bien, es decir, retador. no está en blanco el folio de las narrativas de migraciones, no es como, venga, ¿cómo lo queremos contar? Periodista que llegas a una redacción. Desgraciadamente no está en blanco y por eso es tan necesario, ¿no?, vuestro trabajo. Yo quería preguntaros, ¿dónde lo veis? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo están los medios? ¿Cuántos de estos relatos aparecen? Pues lo que decíamos, ¿no?, desde... yo qué sé, desde el cuento de la criada, de pronto que, bueno, de pronto es ahí una heroína migrante. O sea, ¿cómo lo veis en la ficción? ¿Cómo lo veis en la música? Y sobre todo y especialmente en el periodismo, ¿qué pulso tenéis? Porque vosotras sois quienes debéis poner nota, ¿no? Y claro, yo busco esas narrativas del amor. Antes de venir aquí he estado mirando... ¿Ya os las habéis descargado, las narrativas del amor? Estoy mirando. O esa otra forma de contar, quiero decir, ese acercarnos, ¿no?, a nuestra comunidad, o ese crear comunidades solidarias, o ese entendernos como iguales, ese mensaje tan bonito, ¿no?, que hubo un día en Madrid, que era si vienes a Madrid ya eres de Madrid, que lo han quitado desde que viene gente de todas partes. Se refería a si vienes a Madrid desde Valencia, pero ahora ya está, cuando yo llegué hace 20 y tantos años estaban todas las marquesinas, pero era un mensaje para blancos, ¿no? Bueno, ahora dentro... O para ricos. O para ricos. Ahora no, pero ese, vale, si vienes ya eres, ¿dónde lo veis? ¿O dónde se está construyendo? ¿O cómo podemos construirlo mejor? Sí, me gusta más la última pregunta. ¿O cómo podemos construirlo Sí, mejor? no sé si se fijan, pero todo este tiempo Nuria nos ha tratado de plantear lo espantoso que es en este momento todo, y nos hemos resistido a todo lo que da. Es espantoso, efectivamente. De todo lo que has planteado, yo me enfocaría ahora mismo en el periodismo, porque creo que es donde nos surge más hacer los cambios. Creo que en los otros ámbitos, creo que la producción literaria, la producción fílmica, la música, tenemos más puntos de intersección y creo que hay más oportunidad, todavía mucho que mejorar, pero urgentemente en el periodismo sí necesitamos hacer cambios. Y desde mi punto de vista, lo que necesitamos, específicamente en España, pero esto lo viví también en Estados Unidos y lo he visto en otros lugares, lo que necesitamos es que las redacciones reflejen la diversidad de la sociedad. Y hoy en día, hoy en este momento, en España, en Cataluña, en Barcelona, en Madrid, en todos lados, si tú vas a la redacción del País, del Mundo, de La Vanguardia, del Ara, de los digitales, El Diario, El Nacional, no tienes gente inmigrante en la redacción. No la tienes. No hay, de verdad, no hay. Alguno tal vez tenga uno, y estoy pensando en El Diario, ¿no? Uno, que es la cuota, ¿no? Pero no hay personas inmigrantes o hijos de familias inmigrantes. No tienes personas sudamericanas, a pesar de que tienes una elevada población de origen sudamericano o centroamericano o americano.
No tienes periodistas de Medio Oriente, aunque hay muchos aquí. Hablábamos ya del caso de Bainana hace poco, ¿no? Este medio que con ayuda de Por Causa fue fundado por periodistas sirios refugiados, periodistas profesionales sirios. Bainana, con Y, Bainana. Entonces tenemos que descargarnos varias cosas. Bainana también. Bainana es una, sí. Periodistas profesionales en ejercicio, sirios que tuvieron que salir del país y encontraron refugio legal, papeles, en España. Y ninguna redacción los tiene trabajando ahí. Tuvieron que crear su propio medio. Ustedes díganme, ¿qué trabajo estarían haciendo estas personas que además en 3 años ya hablan castellano? ¿Qué trabajo estarían haciendo hoy con el terremoto en Siria? No, perdóname. Lo que necesitamos es a uno de estos reporteros, ¿no? A José Mari o a Paco, uno de estos de la redacción, mandarlo a Siria 2 días, a que como bien le venga nos cuente qué ve y regrese, ¿no? Pero oye, de verdad, un momento te quiero, porque es que Bainana están con nosotros en la oficina. Yo he visto una conversación de uno de los chicos de Bainana con una persona de televisión diciéndole, pero es que no hay nadie en Siria que hable español. Ya, muy bien, pero que no voy a encontrar a nadie en Siria. Si lleváis sin cubrir Siria los últimos 6 años, no hay nadie que hable español. Puedes encontrar a alguien que hable árabe y elegir un traductor. Ya, que en directo no quieres a nadie que hable árabe. Pero es que no hay nadie. Mira, pues vete a Turquía. Y sabemos qué pasó en Turquía con el terremoto y no en Siria. No fue posible que en ese sitio contrataran a alguien local que estaba viviendo el terremoto para contar el terremoto desde la perspectiva local. No fue posible porque no querían. Querían a alguien que hablase español en un sitio abandonado de la mano de Dios desde hace 5 años. Perdóname. Sí, bueno, lo que quiero decir es esto. Si tú en tus redacciones no tienes un reflejo de la sociedad, no vas a tener un pulso de la sociedad. La información que te está llegando no es la información que refleja la sociedad. Y más aún, hay un sector de la sociedad que no se ve reflejado en ese medio. Y yo les pregunto, honestamente, ¿a cuántas personas no catalanas, no españolas y menores de 40 años han visto a ustedes caminando con el Diario Ara o con La Vanguardia o con El País bajo el brazo? ¿Cuántos de ellos pagan la suscripción digital a estos medios? A estos grandes medios se les está muriendo la audiencia porque les está envejeciendo y no están renovando estas bases porque no dan la información del mundo real que está viendo la gente afuera. Y por otro lado, lo que sí estamos viendo es que hay una creación que hay esfuerzos de crear medios independientes, medios jóvenes. Está aquí Tatiana Rojas, está Franca Ferrari, que está haciendo, experimentando con maneras de informar las cosas desde otra perspectiva, entrevistando a otras personas que nunca llegan a una redacción. Nosotros, como personas que consumimos todavía estos medios, y la televisión, y el radio, déjenme decirles, yo soy una seguidora más o menos constante de RAC-U, me encanta el noticiero de la mañana, Jordi Basté me parece un gran entrevistador, pero toda la semana hay un montón de señores blancos hablando ahí, mayores de 50 años, y opinan de todo. Caramba. ¿Y qué opinan las personas menores de 40? ¿Y qué opinan las personas que no son catalanas de nacimiento, pero que llevan 20 años viviendo aquí? Entonces, en la medida en que nosotros podamos tener redacciones diversas, y como lo digo con respecto al origen étnico o nacional, lo digo también con respecto a la diversidad lingüística, con respecto a la diversidad de orientación sexual o de género, es decir, mientras más representación tengas en tu redacción o en el sitio donde tú produces la información, más diversa y más acercada a la sociedad será la información que pones afuera. Y tú como sociedad tienes derecho a exigirlo, tienes derecho a que te cuenten el cuento completo, ¿no? Entonces, pienso que ahí es donde entra nuestra gotita de optimismo, porque hay Francas y hay Tatianas y hay muchas otras personas que han tratado de tocar la puerta de los medios y que no les abren y dicen, pues entonces nosotros vamos a contar nuestro cuento, y tienen gente que las escucha y se están abriendo las posibilidades. Pienso que los medios van a cambiar, pero el periodismo no, porque el periodismo no depende del medio, el periodismo depende de los periodistas
Y yo sí creo que viene una generación de periodistas que entienden esto y que están dispuestos a defender los 5 centavos de libertad que nos quedan en este oficio. Y dentro de eso, bueno, yo claro, me he pasado la vida en redacciones, ¿vale? Tengo 43, pues desde los, no sé, casi 19. Pues bueno, sí, al principio eran todos hombres blancos y después poco a poco ese 10% de mujeres, luego blancas. o 20 o 30 o después un poquito más, pero siguen siendo unos espacios muy blancos, la verdad. Por eso hablo a veces abiertamente de racismo, porque es como cuando a mí me enseñan, yo qué sé, las fotos del Premio Cervantes de hace 15 años y no hay ni una sola mujer en la foto, ni una sola es muy poco. Y me dicen, hombre, no, pero es un premio, no es machismo, no era machista, hombre, sí. O sea, claro, sí, si no hay ninguna, sí. Y esto es igual, ¿no? Yo a cualquier redacción que vaya, les digo, esta redacción, pongo tal periódico, como esto se está grabando no quiero ponerlo en mi boca, pero tal periódico es racista. Me van a decir todos y cada uno que no. Lo que pasa es que tiene que haber, ahí os quería preguntar, aparte de lo que es el activismo, no sé si en un momento planteáis algo como cuotas o como... O sea, yo que estoy dentro de una redacción, es que no basta con... cuando estás buscando gente, elegir entre 2 o entre 3, o es que me llegan la mayoría de curris así, o es que... No, es que hay que ir a buscar voces diferentes, pero no para hacer un relato necesariamente de migraciones, para hacer cualquier relato, o sea, para hacer prensa deportiva, por ejemplo. Claro. Y claro, ¿cómo haces tú, por ejemplo, me lo invento, que marca entre la diversidad? Porque no sé si podemos exigir esas cuotas de representación, por ejemplo, en los medios de comunicación, incluso en los colegios, porque si no, ¿cómo rompemos con ese círculo, ¿no? Yo sí que creo a veces en las cuotas de, bueno, usted es que no va a poder hacer un relato diverso si usted no es diverso, es que es muy difícil. Es que yo quitaría la palabra cuota y solamente dejaría representación. O sea, lo que queremos aquí es representación. 3 señores... No, cuotas es cuando es obligatorio, solo, digo, porque... sí, pero no, si tú solamente lo que quieres es una representación accurate, que dicen en inglés, ¿no? Una representación acertada, ¿no? Justa, pon lo que corresponde aquí, ¿no? Porque 3 señores haciendo tal cosa, ¿no? Que son los mismos que siempre hablan, además en todos los foros, no necesariamente están representando todo lo que quieres mostrar, pero Eli, ¿no? nosotros tenemos cuotas. Ah, no, bueno. No. O sea, por ejemplo, nosotros en el Congreso de Periodismo de Migraciones contamos, ya no hace falta. Pero es que nunca ha hecho falta, ¿eh? No, sí ha hecho falta. Y hemos contado. Esto lo confieso aquí, por favor, quítenlo del streaming. Esto se queda entre nosotros, lo que pasa en esta sala. Pero sí es verdad que nosotras llegamos a contar cuántos hombres y cuántas mujeres. En cada mesa, pero en general siempre tenemos más mujeres y les voy a decir por qué. Porque por alguna razón la mayoría de quienes hacen periodismo de migraciones son mujeres. Pero big time, ¿eh? La proporción es enorme. Y los hombres que invitamos son editores. Pero sigo insistiendo, nosotros hemos tenido que mirarlo, lo hemos mirado para evitar o para asegurar que existía proporcionalidad. Entonces, la cuota yo creo que es un formato que... Y por eso también, o sea, lo de la cuota, yo estaba pensándolo, a mí me gustaría que no hicieran falta cuotas. Ojalá no tuviésemos que contar. O sea, de hecho ahora ya en el Congreso no tenemos que contar. Ahora buscamos un nombre para que haya cuota de género, porque si no nos dicen que para que fueras mujeres. No, pero a nivel de... O sea, yo lo estaba pensando a nivel de las narrativas, ¿no? Yo sí que creo que los relatos locales, los relatos de cercanía sobre historias, ahora mismo en España se producen muchísimas series. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante que ahí sí haya cuotas, que ahí haya representación de la diversidad. Igual que creo que es importante, tú no puedes obligar a una redacción a tener cuotas. Al final es a través del consumo, de la información que consumimos y de lo que elegimos, que premiamos los espacios que tienen más diversidad o que representan un relato que, digamos, que nos parece más interesante o que nos da más confianza, porque al final el consumo periodístico por parte de las audiencias se hace con confianza, ¿no? Pero sí que creo que las personas que contamos relatos necesitamos
contar relatos con muchas visiones que rompan esa otredad. Hacemos ese esfuerzo, o sea que cuota es un poco fuerte, ¿vale? Que yo creo que Aileen le ha producido como un poco de ¡ah! A la cuota, ¿no? Porque al final tú en información no puedes, es difícil obligar a la cuota, o sea, es como torcer. Pero sí que es verdad que luego internamente tú sí que, por ejemplo, cuando tú hablas de migraciones, que no haya voz migrante, ahora mismo nosotros ni nos lo planteamos. No, me refería... O sea, al final sí que tienes una medida en tu creación de narrativas. No hay una cuota, pero sí la hay. Claro, pero me refería... Este debate habría sido imposible sin la presencia de Aileen. Claro. Tú y yo hablando no tendría sentido. Para mí menos, o podemos, o sea, quiero decir, o podemos hablar, pero también que eso me parece muy interesante. Siempre que sea... Porque claro, como mujer blanca, de pronto dices, jo, pues no, claro, estaría desautorizada. No lo creo, pero yo puedo hablar desde la conciencia de lo que me falta. Y eso es importantísimo. Ninguna voz está completa, tampoco la de Aileen. No, claro. Quiero decir que estamos muy acostumbrados a hablar desde la conciencia de lo que tengo, desde cualquier voz, todas las que yo leo, está así construido. Pero me parece muy importante que vayamos tomando conciencia como individuos y como redacciones de lo que nos falta. Entonces ahí es donde yo os preguntaba si hacéis presión, porque vosotros al final tenéis una legitimidad como para poner una foto, ¿no? Como delante de las redacciones y decir, oigan, no sé, La Vanguardia, mire, es que le hemos estado estudiando, porque somos esta fundación, y resulta, oye, que no tiene ni un solo columnista que no sea... O sea, esa foto, que hubo un tiempo que desde el feminismo se hacía. No me diga usted si aquí hay 10 firmas... ¿Sabes qué pasa? Que al final si Vainana, que es este medio creado por 4 chicos sirios, acaba funcionando bien y se acaba consumiendo, al cuarto día le está llamando algún medio grande para pedirles que escriban para ellos. Entonces hay un punto en el cual, ¿Vale? insisto, y creo que es un poco lo que intentaba transmitir, que a lo mejor no lo he transmitido de la forma más adecuada, y creo que es un poco por la razón por la que le he dicho cuotas. No, yo ni idea, porque acabo de llegar, pero digo... No, pero que está muy bien la pregunta y que a mí me está haciendo reflexionar. Como has dicho tú, esto me interesa. Pero al final nosotros trabajamos por sustitución. Proponemos, o sea, y la propia Por Causa produce por sustitución. Claro. Aileen significa o es una herramienta que acaba siendo por sustitución. Tú acabas consumiendo eso porque te representa, te interesa y confías en ello. En Por Causa producimos una información dentro de una fundación que luego cedemos y acabamos de trabajar con todos los medios. Hemos trabajado con todos los medios de España, ¿no? Posiblemente no nos conozcáis, pero habéis leído nuestra información. Estuvimos hasta en lo que pasó en Melilla, cuando se dijo que había habido un muerto en el lado de español, ahí estábamos nosotras, también. Es decir, estamos mucho más dentro de lo que imaginas. Dicho lo cual, es una labor que la hacemos por sustitución. No, la calidad de tu información, la diversidad de tu información representa y da suficiente, es suficientemente creíble y genera interés, y cada vez te lo piden más. Y cada vez estás más presente. Esa es nuestra forma un poco de ir rompiendo. Ahí sí que vais viendo, y esto entra con el siguiente. Y cuidado, porque es que además hay otro tema. La proporción migrante, no es, o sea, hay un tema con el espacio, y sigo insistiendo, el migrante no vota, la mujer sí. Gracias a Dios. Peor me lo pones. Sí, pero a lo que me refiero es que la mujer cuando empieza a exigir presencia en espacios públicos, es una voz que también es más difícil de callar que una voz que, bueno, si no... pero no voto, pero existo. Quiero decir que ahí tenemos que hacer ese... Claro, entiendo la complicación. Y el melón que más me ilusiona a mí, que es, bueno, todo eso que pasa gracias a que, como decías al principio, tenemos esto, pero también tenemos un móvil en la mano, de pronto tenemos TikTok, de pronto hay lugares donde sí que estallan las nuevas narrativas, donde parece que nunca hubieran leído un periódico, no llevado bajo el brazo, ni visto, ni que supieran que existan, con todo el rigor que allí se pierde, con toda la fake news que te colocan, con un montón de riesgos terribles, con una falta de control, pero también qué nuevos relatos están aflorando ahí, ¿no? ¿Cuál es vuestra sensación, si es que habéis mirado por ahí? Yo, mi impresión como usuaria
es que es muy diverso lo que consumo, no ya en medios, sino en redes sociales. Bueno, lo primero es que creo que sí tenemos que tener conciencia de que información no es lo mismo que periodismo, ¿no? Hay mucha información en estos medios, pero se necesita el filtro del periodista para que esto pueda ser considerado periodismo. Dicho lo anterior, a mí me parece que el relato... Por favor, Ailín, explica qué es periodismo, porque te has quedado ahí tan ancha. Tiene que haber un periodista para que sea periodismo. ¿Qué consideras que es, cuál es la diferencia entre información y periodismo? Porque ¿cuántas de ustedes saben qué diferencia hay entre información y periodismo? Mira, tienes todo un público deseoso de que ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, vamos. Periodismo 101. No, bueno, básicamente creo que a lo que nos referimos es que el periodismo ocurre una vez que la información está verificada, contrastada y ampliada. Y hay una persona que se hace responsable de haber hecho esa verificación, contrastación y ampliación. Si una persona, cualquier ciudadano de a pie, paréntesis, por eso no existe el periodismo ciudadano, existe la información ciudadana. Si una persona de a pie ahora pone en Twitter, acaba de pasar Shakira y se le rompió un brazo y lo pone en Twitter, esa es información. Si yo como periodista tomo esa información y la publico en La Vanguardia, va a venir Shakira y me va a demandar. No va a demandar a la señora que lo tuiteó, me va a demandar a mí, porque mi obligación era verificar si esto era cierto, buscar a otras 2 o 3 personas que lo vieron, tratar de contactar con Shakira, hacer un contexto y presentar la información. Entonces, esa es la diferencia. Cualquiera puede emitir información. El trabajo del periodista no es repetir esa información, sino verificar que esta información sea cierta y darle un contexto para que entendamos por qué es relevante esta información para la sociedad. Hasta aquí su cápsula de Periodismo 101 de hoy. Y ahora lo que voy. Cuando estamos hablando de periodismo, decías, ¿cuál es el relato ahora? Es que el relato es el mismo de siempre. Es que la forma en la que contamos historias, y las historias apelan a nosotros, a nuestras emociones, a nuestro subconsciente, es siempre la misma. Es conectar con algo que es inherente a tu realidad. Es convertir a ellos en nosotros, al otro en ti. Si yo hoy te digo que vino un señor de Perú, y que vino sin documentos, posiblemente la historia a ti no te diga nada, pero si te digo que vino sin documentos porque tiene un hijo que necesita una operación de la espina dorsal y esa operación no existe en Perú, pero la operación existe aquí y no pudo venir de otra manera más que sin documentos y entonces vendió su casa, no estoy hablando de un señor pobre, estoy hablando de un señor de clase media, como tú o como muchos de los que están aquí, pero vendió su casa y vendió su auto y vino con la familia y trajo al hijo y al hijo lo están atendiendo en el clínico, en el Vall d'Hebron y ¿qué crees? Ayer caminó. Ese es el relato que llevamos años contando y les aseguro que en este momento han conectado con ese hombre peruano. Y han conectado porque hay algo ahí, es la historia de la humanidad, es la historia de siempre, que apela a nosotros y nos hace entender por qué los otros hacen lo que hacen. Entonces, a mí me parece que sin importar la plataforma, sin importar el medio, esto es, si es en TikTok, si es en Twitter, si es en TV3, sin importar dónde, si nosotros seguimos utilizando este relato de siempre, para hablar de las cosas que son relevantes, para hablar de las cosas que importan. Y algo muy importante que dijiste tú, para darnos cuenta, para reconocer que no existen relatos completos, que cada uno de nosotros puede contar solamente una parte de la realidad. Si en este momento todos nosotros tuviéramos que dibujar esta aula, y la dibujáramos perfectamente bien, ninguno de nuestros dibujos sería igual al del otro, porque cada quien lo ve desde un lugar distinto. Pero alguien afuera que juntara todos nuestros dibujos podría tener una imagen general. De eso se trata la forma de hacer periodismo que tenemos ahora. Por eso hoy el periodismo se hace en colectivos. Por eso hoy el periodismo se hace por proyectos. Ya no buscas dinero para montar un periódico, buscas dinero, como lo hace Por Causa, para montar un proyecto e investigar por 2 años algo sobre la frontera. Todos ponemos el pedacito de realidad que estamos viendo desde donde estamos parados. Y se lo damos a la audiencia, se lo damos al público, al lector. Juzgue usted. Y respetamos la inteligencia del público, porque el público
sabe qué hacer con todos esos pedacitos de información corroborada que le estamos entregando. No tenemos que decirle qué pensar ni tenemos que decirle qué sentir. Solo tenemos que ponérselo ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una buena noticia que existan más plataformas, que exista más manera de hacer la producción. Y la razón por la que soy optimista, a pesar de ser periodista, A pesar. Es que quiero Yo soy decir esto. optimista, ¿eh? Yo tengo 20 años haciendo periodismo de migraciones y los primeros 15 los pasé en la frontera entre México y Estados Unidos. He contado esas historias hasta desangrarme, literalmente. Y en 2017, llegó Trump a la presidencia. O sea, este sentimiento de desazón y de esto no sirve para nada, pero me cayó, como a muchos nos ha caído, como un tablón. ¿Pero qué creen? El 20 de enero del 17, Donald Trump tomó posesión, se volvió presidente. Pero el 21 de enero, 5 millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos a protestar y a decir que defendían los derechos que les había costado décadas conseguir. Derechos civiles, el derecho al aborto, el derecho a la libertad de religión, etc. Y eso es lo que me hace ser optimista, porque ese es el relato. El relato no solamente es el que viene desde la política y reproducimos los medios. El relato es la respuesta, es el golpe de péndulo que da la sociedad cuando decide tomar en sus manos su propia historia, su propio relato y decir, las cosas tienen que ser de esta manera. Ahí es donde estamos apostando. Nos han hecho una pequeña entrevista antes de sentarnos aquí y una de las preguntas era eso, eres optimista, ¿no? Y no tiene que ver con el gancho que has usado, pero... Y yo le decía, yo sí soy optimista. Y dice, ¿pero por qué? ¿Cómo puedes ser optimista? Pues llevo 5 años haciendo narrativas, 2 años con las narrativas del amor y cada vez me llaman para dar más charlas. Y la gente cuando acaba la charla se va y me dice, gracias, gracias, estoy de acuerdo, gracias, gracias. Nosotros en 5 años de trabajo, cada vez en nuestro trabajo ya ha catalizado, las cosas funcionan, se han cambiado las perspectivas de cómo se habla de migraciones yo creo que estamos viviendo un despertar y sinceramente lo pienso de verdad. Ahora, también creo que es un poco lo que decías tú ves el futuro y ves la realidad y los futuros desde el prisma que tú quieras. Las profecías autocumplidas también. Entonces, si creemos que está habiendo un cambio y que vamos a ir a mejor y que hay un despertar social, bueno, lo habrá. Ahí yo no solamente soy... Cuidado, yo estaba marcando desde el optimismo quizás que cómo combatir, pero yo ahí soy peor, si yo soy determinista. Es decir, lo propio de lo humano, pero es que esto es ciencia, es cooperar. O sea, nosotros, no sé si alguien ha visto... Antropología. Yo qué sé, a un tigre o a un mamut de frente, pero si hemos llegado hasta aquí, en nuestro superpoder es la cooperación, no es otro. O sea, incluso desde un punto de vista darwiniano, aunque se le ha leído muy mal al pobre Darwin con darwinismo social y demás, es que nosotros nos adaptamos cooperando. O sea, no es la ley del más fuerte. En humanos lo que funciona es la ley del más cooperador. Por eso no es que sea optimista, soy determinista. Esto es lo que va a pasar sí o sí. Quiero decir, aunque nos empeñemos y vaya todo a peor y nos carguemos el planeta, da igual. Lo que nos hace humanos es cooperar. O sea, pistola en la cabeza, ¿qué vas a hacer? Al final, cooperar con alguien que tienes al lado, o lejos, o cerca. Esto es así. Bueno, la pandemia vino a demostrarnos que o es así o no sale nadie. Es que, ¿y qué hicimos? Quiero decir que también fue muy bonito, porque podía haber pasado, o sea, no todo el mundo cooperó para entender que su bienestar pasaba por el de los demás, o sea, pero no fue un descubrimiento que nos inocularon con el virus, es que lo llevábamos en nuestra humanidad, menos algunos... Nosotros hemos trabajado con antropólogos para hacer las narrativas del amor, que ya sí os las habéis descargado todas, ¿no? Bien, pues, es una de las premisas básicas de ese análisis. O sea, el ser humano es comunitario. Pero esto, creo... El materialismo y el capitalismo no es muy comunitario, entonces a lo mejor es como un poco antinatural.
No quiero... Ni la tecnología lo es del todo, ni quiero decir que tenemos esta naturaleza y este contexto y esta cultura y estos riesgos. Quiero decir que allá hay un baile donde, bueno, están pasando cosas buenas, como Dickens, ¿no? Era el mejor de los mundos, era el peor de los mundos. Pues creo que hay esta convivencia, pero dentro de lo que contabas y dentro de que al final creo que estas comunidades surgen, por ejemplo, por eso mencionaba las redes sociales, porque ahí sí que veo ese giro de péndulo. Eso es verdad que es de grandes corporaciones y que de nuevo es el mejor. ¿Cuál es el giro? Pues que hay un montón en las redes, más allá de que obviamente no es periodismo, solamente es información ciudadana, pero sí es muy diversa. Ahí yo sí veo, sí es de colores, sí se parece mucho más a la sociedad. Ah, bueno, claro, porque está desintermediada. Claro. Que ese es el tema. Entonces ahí de pronto sí que están naciendo relatos, bueno, del yo, de lo que cada uno tiene legitimidad para contar, para bailar, para expresarse, pero claro, yo qué sé, todos nosotros aquí vemos a nuestros niños y están viendo una variedad de relatos donde además la tecnología de alguna manera unifica, ¿no? Bueno, de todas formas yo creo, Nuria, que somos muy impacientes porque realmente la revolución digital empieza en el año 2010. La real, que es cuando tenemos los teléfonos móviles todas las personas. Antes del teléfono móvil, todo lo que había en Internet no era igual. Entonces, de 2010 a 2023 son 13 años en el cual hemos deconstruido y tenemos que reconstruir. Yo lo comento muchísimo. Yo tuve una fase de participar, y tú también, por cierto, activamente en el cambio del papel al digital. Entonces ahí hubo ese debate de ay, digital o papel o digital, qué debate ni qué debate, o sea, era digital seguro. La gente aferrada al papel intentaba poner el papel en el digital, entonces era como, no es, o sea, el digital es diferente, tiene una forma de expresión diferente, y esa deconstrucción costó la vida de los grandes medios tardaron ¿cuánto? Eran como unas maquinarias y todavía compraban rotativas, pero ¿dónde vas con la rotativa, alma de cántaro? Devuelve la rotativa, compra más ordenadores. Esto hace nada, hace 5 años había gente comprando rotativas, quiero que lo sepáis, es así. Esta información que tampoco salga, por favor, cortando. Que se edite todo. Y esto nos está pasando con las redes sociales, o sea, nos estamos exigiendo entender procesos que son de un cambio muy radical. Las redes sociales no se pueden vivir como si fueran, es decir, es un renacimiento, es una forma nueva de expresión. Algunas personas no llegarán potencialmente a entenderlas. Es el futuro inevitable. Claro, entonces, pero me refería que en eso es un futuro muy diverso. Claro, por eso. De lo que podemos ver es como, wow. Pero a lo que yo quería llegar es que posiblemente el futuro no esté en las redacciones con cuotas, sino que el futuro del periodismo esté en TikTok. Entonces todavía no ha llegado, todavía el TikTok ahora mismo lo dominan personas que son nativas tiktokianas, llamémoslo, que hablan de temas potencialmente en su gran mayoría poco interesantes. Hasta que alguien cada vez llegue, menos, claro, cuidado. hasta que llegue alguien nativo tiktokiano que decida hacer periodismo. Y entonces diremos, ¡oh, albricias! Así se hacía. Así sucedió con el digital. Así sucedió con todo, porque nuevamente TikTok, el digital, Twitter, todo eso es solo la plataforma. El periodismo no depende de la plataforma. El periodismo depende del periodista. Por eso muchos de nosotros seguimos apostando a formar periodistas, ¿no? Hombre, que los demás se encarguen de crear la plataforma, de ponerle verde, rojo, quitarle 3 píxeles, muy bien. Porque esa va a ser la plataforma, el escenario donde vamos a poner, ¿no? la obra. Pero el periodismo, y esto, fíjate, también es un cambio interesante que creo que también las redes sociales lo han potenciado, porque en el pasado solíamos identificar el nombre del medio como la marca, ¿no? El brand name, ¿no? Entonces, yo podía ser Aileen Truax, pero si yo era Aileen Truax trabajando en La Vanguardia, era otra cosa. Hasta la fecha, todavía yo pongo Aileen Truax, periodista. ¿Periodista de dónde? De todos lados. Pero quieren que les diga en dónde exactamente he publicado para que me pongan, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar, bueno, pues ya les voy diciendo, en el diario.es o en el New York Times, los dos son ciertos. Entonces,
este peso que te van dando dependiendo de dónde publiques, creo que eso ha cambiado y hoy el brand name es el nombre del propio periodista. Muchos de ellos que nunca han pasado por una redacción de esas de papel. Y sin embargo, sabes que insertas... no, muchos de ellos Estamos muertas como periodistas. Estas dos chicas, aquí tenemos a dos chicas que trabajan en migración, que son jóvenes periodistas y que son parte de la razón por la que creo en el futuro. Que están construyendo su nombre y que están construyendo su marca en función de los temas que trabajan, de dónde investigan, de cómo investigan, y porque lo hacen bien, pueden publicar en muchos lugares y no están casadas con una sola marca. Entonces, eso también ha cambiado. La sociedad está empezando a entender que el periodismo de calidad lo hace un periodista, no lo hace una empresa. Y yo creo que el futuro sí va a estar muy marcado por eso. Espero verdaderamente. Bueno, pero al final es verdad que, no sé, yo claro, como periodista... de empresa. No de empresa, porque bueno, he pasado por muchas y he trabajado en muchas, pero sí creo que un periodista necesita, bueno, esa comunidad, necesita medios, necesita estar acompañado en la parte técnica, en la parte económica. Las ciertas investigaciones cuestan mucho dinero. Entonces, bueno, has de ir al final hacia una, hacia otra, y sí que creo también que está viendo, que no sé cómo pensáis esto, un resurgir, yo creo que esto es maravilloso, del periodismo de autor, pero también de saber que estás leyendo periodismo, con la explicación que nos has dado tú antes, ¿no? Es un poco como el Top Manta cuando nos decían, yo me acuerdo, bueno, hay varias cosas, hay varios grandes éxitos de la cultura del marketing y de los estudios sociales muy buenos en España. Uno es cuando el primer McDonald's, cuando lo pensaron instalar en Madrid, alguien dijo, no, los españoles jamás comerán con las manos, o sea, esta franquicia no tendrá aquí ningún éxito. Otra gloriosa, cuando yo estaba haciendo UX, diseño de producto, por ejemplo, con el móvil y tal, era no, pero a ver, lo que es el diseño de la compra jamás sucederá en el móvil, eso solo diséñalo para desktop, para ordenador, porque nadie va a comprar con el móvil. Eso yo creo que no habíamos acabado el diseño y ya estaba completamente, la gente solo compraba, cuanto más pequeño el dispositivo, más compra había, ¿no? Y pasa un poco el Top Manta. En España nunca, vamos a ser piratas siempre, nadie pagará nunca por escuchar música y nadie pagará nunca por estar en una plataforma. Y ahora la gente tiene 5... ¿Dónde está el Top Manta? O sea, ¿alguien se descargó alguna vez? Siguen estando ahí gratis todas las pelis para trapichear. Pero nadie, no sé, ya no nos descargamos pelis. Y con el periodismo creo que está pasando eso. Ya no queremos información ciudadana porque exigimos y también le ponemos un valor, y ahí es donde quería decirlo del medio, me da igual el medio, el nombre, queremos estar seguros, es tal el riesgo de estar consumiendo una información falsa, que creo que más que nunca, yo no sé si es el medio, el nombre, pero son entornos de seguridad informativa, ¿no? Donde dices, jo, aquí realmente... bueno, esto es seguro, la gente está bien pagada, como pues, lo mismo que te sucede cuando estás viendo una peli en Netflix, es que ya por una cuestión ética no te quieres descargar la misma peli, alguien te tiene que dar un marco, ¿no?, de seguridad también informativa, porque estamos como consumidores muy expuestos, ¿no?, a una especie de... No sé, estoy un poco, no sé qué horarios manejamos. Yo lo debo saber yo. Vale, pues es que igual no me lo han dicho, igual tenemos... Hasta y media, ¿no? Y hay preguntas, se pueden hacer preguntas. Vale. Sí, porque hemos hablado mucho. Háblenos de ustedes. Pues yo no sabía. Claro, por eso de repente... Gracias. Nada. Súper torpe. Aquí tenemos una pregunta. Yo no soy de ningún medio. Eso esperamos. Gracias. No, hombre, si no. los... Es como a la española, es una pregunta de afirmación. Un poco a la española, una pregunta de afirmación. Primero, previamente, en la terminología habéis hablado de que dejan de ser inmigrantes cuando llegan aquí. Aquí se ha usado en Cataluña en tiempo con bastante sentido la palabra nouvingut, newcomer en inglés, que yo creo que es más adecuada.
Precioso. de cara a la integración. Y la cuestión que planteo quizás principalmente a Lucila, porque ha trabajado en este ámbito, que estamos concentrándonos en los medios, pero no hemos tratado el tema de public affairs y cómo trabajar a los líderes de opinión y formadores de opinión. Sí, yo creo que es un trabajo que también merecería una contestación específica. No he conocido ninguna campaña en este sentido en España, sí que he conocido inquietudes. Vale, una respuesta muy rápida. Nosotros sí hemos trabajado de hecho hemos trabajado con gente que toma decisiones y propone políticas porque está en el poder. Nuestro consejo fue muy claro. La comunicación en el espacio público tiene que tener un objetivo. Es importante hacer campañas sobre migraciones, no especialmente, porque si yo soy un gobierno y hago una campaña pro migración, a mí me van a percibir como un gobierno intentando imponer una visión. Entonces puede que no sea en absoluto útil invertir dinero en cosas institucionales. Es importante utilizar las narrativas y los marcos narrativos de la forma adecuada para cambiar percepciones, y muchas veces es mucho más interesante hacer una película o una serie de Netflix. Y a los líderes animarles siempre, y eso nosotros lo hemos hecho a través de nuestras propuestas de narrativas, a que no respondan a marcos preestablecidos. Pero a la sociedad, a todas las personas que estáis aquí, os digo lo mismo. Hay una parte en el discurso de odio que es meramente provocativa. Recordad lo que os he contado de Calvin and Hobbes. Es decir, ignora a Calvin. Si te está diciendo que se va a tirar desde el tejado, pues bueno, tú puedes seguir hablando de lo que tú quieras hablar, que es lo importante. Los debates públicos se ganan estableciendo los marcos. A los líderes políticos con los que trabajamos es lo que les recomendamos. Pero es posible que sea un trabajo más discreto que el mediático, porque a veces... Exacto, pero sí que hay un cambio en la narrativa y se puede ver, por ejemplo, como ahora de migraciones, el propio Ministerio de Migraciones, el hecho que ya haya uno creo que es interesante, y el hecho que el Ministerio de Migraciones tenga una visión o una expresión de la migración laboral también es muy interesante. Y que se hable de... Y ahí lo dejo, no sé cómo se les habrá ocurrido. No, creo que Escrivá siempre tuvo esa visión, llegó porque él es un tipo que trabaja en eso, estaba con sus reformas y él llegó ahí a tope con eso, pero es verdad que eso también cambia la narrativa porque sitúa la migración en un espacio que ya no es de la otra edad, de la persona que viene. No olvidemos que el migrante está percibido siempre en ese cuando lo percibes como otro, es otro bueno o otro malo. Si es bueno le ayudo y si es malo no le quiero, pero es otro. Y ese es el problema narrativo, ¿no? Y yo me permito decir algo aquí. El hecho de que haya una agencia de gobierno específicamente a cargo de migración, un ministerio de migraciones, es un avance enorme. Estados Unidos, que tiene esta tradición de no sé qué, por cierto, un paréntesis para quienes no lo sepan, el porcentaje de inmigrantes en la población total de Estados Unidos es solamente un punto más que el porcentaje de inmigrantes en la población total de España. Hay personas que no lo saben y siempre lo digo porque pensamos en Estados Unidos como un país de inmigrantes y en España no, pero es así. Y es imposible allá que nos puedan crear una secretaria, ya son secretarios, de migración, ¿no? Esto se ve dentro del Departamento de Seguridad Interior, de seguridad. Entonces, me parece que en ese sentido, España hay algunas cosas en las que... Narrativo, poquito, esto es narrativo, pero porque luego vamos. En la ejecución a lo mejor interior en España podría ser que fuese el que estuviese organizando el tema de las migraciones, pero tenemos un ministerio. El hecho de que vayamos teniendo enunciaciones ya específicas también es un detalle importante. Y como tengo la otra referencia, vale la pena decirlo, ¿no? Que no vamos tan mal. Gracias por la charla. En primer lugar, quería comentaros que el gran problema que yo veo es que hay tanta información, que es imposible, digamos, llegar a tomarla. Y en cambio,
dentro de esa información, cuando hablabas del periodismo, yo es que los periodistas resulta que tienen que comer, tienen que ayudar a la familia y dependen de un sueldo. Y claro, ¿de quién son los medios? ¿De los pobres? No. ¿De los emigrantes? Tampoco. ¿Quién maneja los medios? ¿Quién tiene poder para tener medios y tener tertulianos y tener gente que opina constantemente las 24 horas del día? Es imposible. Por lo tanto, al final, ¿qué ocurre? Que la mayor parte de nosotros solo lee aquellos medios o aquellos temas que están en nuestro entorno o están, es decir, y el resto ni los ignoramos. Es decir, que si vosotras tenéis que llegar a la gente, o ampliáis el panorama, o ampliáis los tertulianos, o os hacéis amigo de los medios. Si no, la mayor parte no os mira, no os leerá, no se entera. Es decir, no nos enteramos. Gracias. Déjeme decirle una cosa, para empezar, y qué bueno que lo saca. Para mí no hay nada más antiperiodístico que un tertuliano. Un tertuliano no es un periodista, un tertuliano es una persona que cobra para ir a opinar de todo, porque hay la tertulia del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, y este martes hablamos de las superillas, y el siguiente martes hablamos de la guerra, y el siguiente martes hablamos de la pandemia, y el mismo tertuliano sabe de todo, ¿se da usted cuenta? Entonces, déjeme decirle que no he encontrado yo otro país donde haya la cultura de la tertulia. En España la hay, a mí me ha sorprendido mucho cuando llegué. México hay el Ahora Teletón, estoy enganchadísima con la tertulia, por supuesto, pero creo que hay que tener claro que eso no es periodismo. Esto que usted dice, por supuesto, es el mayor problema que tenemos. Yo creo que va a haber una transformación y no la vamos a ver de un día a otro, posiblemente a mí no me toque, pero sé que a la generación que viene sí, porque lo que están haciendo las nuevas generaciones de periodistas es, primero, diversificar sus ingresos. En lugar de trabajar para pobre vanguardia, como le he mencionado hoy, voy a mencionar a otro, para el país. En lugar de trabajar para el país y que su salario y su ingreso y su seguro médico y lo que sea dependa del país, hoy lo que hacen es que forman colectivos de periodistas y buscan financiamientos. Hay fundaciones internacionales, hay organizaciones que financian proyectos específicos. Voy a ponerle un ejemplo. ONU Mujeres probablemente no me financie una revista, pero me va a financiar una investigación sobre el cáncer de mama en mujeres migrantes. Ahí sí puedo bajar un poquito de dinero y podemos trabajar un reportaje. Y después otra organización, y esa es la forma como mucho periodismo independiente se está haciendo ahora. En ocasiones incluso, estos colectivos de periodistas independientes, ahora mismo se me ocurre 5W, que están basados aquí en Barcelona. ¿Cómo? Por causa. Por supuesto, por descontado, por causa. Pero hay muchísimos más. Incluso en ocasiones publican en alguno de estos otros medios. Pero el control de la producción periodística lo tienen ellos y ellos bajan los fondos, como se dice coloquialmente. Estamos empezando ahí, pero déjeme decirle que yo llevo 10 años trabajando así y como muy bien, y como 3 veces al día. Hago muchas otras cosas también, traduzco, organizo un congreso y todo. Pero lo que quiero decir es que se están abriendo alternativas y para mí lo más valioso es que las generaciones, yo doy clases en el máster de periodismo de la Universidad Autónoma y doy muchos talleres de periodismo y los chicos ya vienen con ese chip. No quieren entrar a trabajar al país y jubilarse en el país. Le juro que ninguno de mis alumnos quiere eso. Lo que ellos quieren es poder crear proyectos, aliarse con otros, y si hoy vamos a hacer un trabajo sobre cáncer de mama, se conectan con otro periodista en Brasil, con uno en Portugal, con uno en Italia, bajan fondos de la Unión Europea y hacen un trabajo multinacional sobre el mismo asunto. Quedan 2 minutos. Es una riqueza 2 minutos. que créame 1 minuto. que no lo vamos a ver de un día para otro, pero es algo que va a llegar para quedarse y grábese las palabras porque no vamos a ver. Eileen, Un un minuto, minuto. pero entonces yo tengo que decir algo, por favor, antes de acabar, también para que podáis iros todas y todos a vuestra casa relativamente tranquilas. Y es que las redacciones de eso que llamamos medios, que hemos citado aquí y que es verdad que tienen dueños, igual que tiene dueño TikTok, igual que tiene dueño Instagram, están hechas por periodistas
y tienen una grandísima fuerza humana, y eso se lo digo porque he estado dentro de muchísimas. Hay un amor por el periodismo, por la independencia, por los relatos bien construidos. O sea, no estamos en tan malas manos como pensamos, o como a veces pueda parecer. Incluso en las tertulias, que son un lugar que puede tener ese punto más caspa, pero que tiene un punto también de diálogo platónico necesario y de encuentro. De verdad que hay veces que nos pensamos que allí donde hay, creo que es un buen ejemplo comparado con cualquier tecnología de la comunicación, da igual, o sea, al final estos lugares independientes llegarán a tener un montón de poder porque la gente los leerá y entonces se dirá que también son lugares corruptos, pero los periodistas, el que elige ser periodista, tiene algunos puntos de partida que de verdad nace de este deseo de contar, de acercar al otro, que es genuino de muchos periodistas que me regañan. Así que bueno, creo yo es que estoy en medio, dirijo, modero. que pueden ahí. No, por decir que no siempre cada la vez que alegría. abren un medio generalista se están encontrando ahí con el mal, ¿no? Pero bueno, creo Nos despedimos. que debemos despedirnos. Me encantaría, seguro que hay más preguntas. Tenemos ahí nuestra coordinadora general. Así nos dejan. Nos despedimos, seguimos, nos despedimos. Que más vale quedarse con ganas que morir achicharrado. Antes de despedirnos, ¿A qué nos dicen? si les pareció interesante la charla y si quieren Ella. escuchar un poco más sobre el tema, nuestro Congreso de Periodismo de Migraciones es el 19, 20 y 21 de abril. 19, 20 y 21 de abril lo celebramos en la ciudad de Mérida, en Extremadura, pero lo transmitimos en vivo. Entonces vayan a porcausa.org y ahí pueden hacer un montón de cosas. Pueden donar para que sigamos haciendo el periodismo que nos gusta. Pueden encontrar la página €1 del al mes Congreso. se agradece de una forma que no registrarse se imagina. Y les iremos recordando Donar cuándo es el desde hoy se Congreso puede y hacer, podrán ¿no? ver las sesiones Esto lo vamos a en hacer vivo desde hoy. o Desde hoy. grabadas. Y también ahí van a encontrar el link a Bainana, este medio de nuestros colegas sirios que está publicado en árabe y en castellano. Mándennos emails, contáctenos en redes, cuéntenos cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Yo siempre hay que Hacemos una fotito, ¿cómo? ¿Qué? ¿Nos puede alguien hacer una foto y mandárnosla por Twitter o por algún medio? Por uno de esos